Un cordial saludo, estimados alumnos del primer curso de la primera sección de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía. Espero que se encuentren todos muy bien y hoy estamos en la clase número 3 ya de Realidad Nacional y Regional y tenemos como tema Identidad Nacional del Paraguay. Es un tema que me encanta porque habla de la identidad que tiene Paraguay. Bien sabemos que Paraguay es un país en donde tiene unas costumbres dulces, encantadoras y es un país rico en tradiciones, ¿sí? Vamos a empezar entonces con nuestra clase definiendo lo que es identidad. Identidad es una palabra de origen latino identitas que permite hacer referencia al conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Estas características diferencian a un individuo o a un grupo de los demás. La identidad también está asociada a la conciencia que una persona tiene de sí misma. Entonces, identidad viene a ser conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Identidad también se le asocia a la conciencia que tiene la persona sobre sí misma. Muy bien, identidad nacional. En un concepto abstracto que surge de las costumbres, creencias y experiencias que un grupo de personas transmite de generación en generación, está conformada por todos los elementos característicos de una nación. Bien sabemos que Paraguay es reconocido por su gente alegre y por sus costumbres auténticas, llenas de encantos por descubrir, así como le dije al comienzo. Entonces, identidad sociocultural viene a ser las costumbres, creencias y experiencias que un grupo de personas va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Muy bien. Identidad sociocultural. Cuando hablamos de identidad sociocultural estamos hablando de conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos en un grupo social y que actúan para que los individuos que forman puedan fundamentar su sentido de pertenencia que perdura en el ideario colectivo de la sociedad y aunque pase el tiempo permanecerá en la conciencia individual aunque ya no viva en su país. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que por más que la persona ya no viva en su país, estamos hablando en este caso de Paraguay, como por ejemplo los compatriotas que van a la Argentina, que van a España, bien sabemos que siempre recuerdan y tienen en su memoria lo que es nuestras costumbres, ¿verdad? Como nuestros trajes típicos, ¿verdad? Bien sabemos que hay gente, tengo conocidas, por ejemplo, que viajaron y se quedaron a los Estados Unidos y para casarse, por ejemplo, mandaron llevar como traje de novia el conjunto típico de ñandutí, ¿verdad? De Aopoí. Y así también ellos recuerdan el tereré, por ejemplo, que es que nos identifica mucho. Muy bien. Entonces, identidad sociocultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funciona como elemento de un grupo social y que actúa para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentido de pertenencia que va perdurando en el ideario colectivo de la sociedad. Muy bien. Pasamos ahora a lo que es nación y Estado. Vamos a hablar un poquitito de lo que es nación y Estado. Bien sabemos que ya habrán dado de la escuela, ya se da lo que es la escuela, el colegio se da lo que es concepto de nación y Estado, pero vamos a darle así una síntesis cortita para volver a recordarlo. El concepto de nación proviene del latín nascere, que quiere decir nacer. Carlos Fay nos indica que la nación es una comunidad determinada objetivamente por el nacimiento o su asimilación
y subjetivamente es por nexos sociológicos como el lenguaje, la religión y los usos, las costumbres y los hábitos de vida, y por nexo psicológico como una voluntad de pertenencia y conciencia de poseer un origen y un destino común que se desenvuelven en determinadas formas de convivencia. Elementos de la nación. Tenemos población, territorio, lengua e identidad. La población es la constituida por la colectividad humana, establecida en un espacio territorial de manera permanente, nosotros. Territorio es el espacio físico o geográfico que constituye el asiento de una nación, la tierra. Lengua es el idioma que comúnmente hablan los habitantes para la nación paraguaya. Por ejemplo, sabemos que es el idioma guaraní y español. Son elementos de unión nacional. Identidad o conciencia nacional es el sentido de pertenencia de una comunidad determinada, es el sentimiento nacionalista que caracteriza a una nación. Muy bien. Estado. Se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Entonces, Estado, ¿qué es? Vienen a ser la organización humana, o sea que toda la parte humana que forma, que abarca la totalidad de la población. Y está estructurada de una forma social, política y económicamente, que mediante instituciones independientes y soberanas regulan lo que es la vida de la sociedad. ¿Qué sería de un Estado si no existiesen las instituciones, verdad? ¿Qué es lo que hace? Es regular la vida en sociedad. Elementos comunes del Estado. Bien sabemos que es gobierno, ¿verdad? Gobierno. Todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como con autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio. Soberanía. Ningún Estado existe si otro toma por él sus decisiones, así que todo Estado requiere de autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus derechos. Funciones primarias del Estado. Se considera como funciones primordiales del Estado la administración, jurisdicción, legislación y Estado de Derecho. Administración, estamos hablando entonces del Poder Ejecutivo. ¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo? El Presidente de la República. Jurisdicción consiste en establecer normas jurídicas en caso que sea transgredida. ¿A quién le corresponde? Al Poder Judicial. Promulgar y sancionar las normas jurídicas para regular todas las relaciones sociales. ¿A quién corresponde? Al Poder Legislativo. Y ordenamiento particular de un país en el cual todo tipo de conflicto y de procedimiento social, jurídico o político se resuelve atendiendo explícitamente en una carta magna, o decir, lo que dice en la Constitución Nacional, viene a ser el Estado de Derecho. Bien, ahora pasamos a lo que es la nación paraguaya. ¿Qué dice sobre la nación paraguaya? El Paraguay nació como país en el siglo XVI de la unión de navegantes españoles con las mujeres indígenas. Los caciques ofrecían a sus hijas a cambio de armas. La unión hispano-guaraní dio origen al mestizaje y a la nación paraguaya. Hay que destacar que ya había nacido el primer mestizo, que era el hijo de Alejo García. Bien, entonces sabemos que la nación paraguaya, país, nació en el siglo XVI. ¿De la unión de quién? De los españoles con las mujeres indígenas. Y ahí, ¿qué se formó? ¿Qué unión hispano-guaraní dio origen al mestizaje? Muy bien, ¿qué más podemos decir
de lo que es la nación paraguaya. Podemos decir que los españoles hicieron sus propias contribuciones a esta nueva sociedad, inauguraron una economía basada en implementos de hierro, gallinas, animales de tiro y lanza. Paraguay, con consumidores de otras áreas de Sudamérica, también crearon estructuras burocráticas de gobierno que pronto trascendieron en el tradicional liderazgo del Murubishá. Más importante aún, introdujeron la religión católica romana. Muy bien. Hay muchas cosas de que hablar, pero es para dar una síntesis. Cultura paraguaya. Primero vamos a definir lo que es cultura. Cultura es el conjunto de modo de vida, costumbre y grado de desarrollo, ya sea artístico, científico, industrial, en una época y en un grupo, ¿sí? La cultura paraguaya es una fusión de dos culturas y tradiciones, la europea y la guaraní del centro de Sudamérica. Muy bien, símbolos que distinguen al Paraguay. Bien sabemos que Paraguay tiene muchísimos signos que la distinguen. La bandera, por ejemplo. El Paraguay empezó a usar normalmente el pabellón tricolor dividido en 3 franjas horizontales iguales, el rojo arriba, el blanco en el medio, el azul en la parte inferior, desde el 15 de agosto de 1812, cuando fue enarbolado al comenzar la misa mayor con el saludo de una salva artillería. El otro símbolo, los escudos. El mismo Congreso que aprobó la bandera tricolor como emblema patrio adoptó también los 2 escudos que figuran en el medio de la franja blanca, de un lado la palma y un olivo, enlazados en la parte de abajo y abiertos en la parte superior, resaltando en medio una estrella con la inscripción República del Paraguay. En el lado opuesto un león y un gorro frigio, símbolo de la libertad, sosteniendo en lo alto con la leyenda Paz y Justicia. Después tenemos el himno nacional. El 20 de mayo de 1846, el cumplimiento de su palabra, el poeta uruguayo entregaba a los comisionados los originales del himno nacional de nuestro país, dedicándoselo a Carlos Antonio López. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de la flor. La flor nacional del Paraguay es el Mburucuyá o pasionaria. Muchos científicos sostienen que es la flor nacional paraguaya, es el jazmín. Pero ahí hay una divergencia, pero quedaron en que la flor nacional del Paraguay es el Mburucuyá o pasionaria. El árbol nacional es el tayú o lapacho. Después tenemos las danzas. Las danzas típicas paraguayas son el resultado de adaptaciones de antiguas danzas europeas. Las más tradicionales son la galopa, la danza de la botella. En todo el año y en todos los pueblos y ciudades del Paraguay se realizan fiestas populares en los que se recrean costumbres tradicionales, como en el baile tradicional paraguayo, la armónica coreográfica, la belleza de la vestimenta que incluye prendas que lucen delicados tejidos, como lo dijimos anteriormente, el aopoí y el ñandutí. La artesanía, al igual que otras expresiones culturales, la artesanía en general es también mestiza. Sin embargo, los indígenas fueron hábiles en cestería, arte plumífero, cerámicas, tejido, entre lo que se destaca el aopoí y el ñandutí. Los españoles, sin embargo, adoptaron las técnicas de hierro forjado, orfebrería, joyería, talla de madera, trabajo sobre cueros, los bordados y encajes. Después tenemos la música. Los ritmos típicos del Paraguay son la polca y la guarania, buricao, cataín, de José Asunción Flores, Alto Paraná, y Canto de mi selva, de Herminio Jiménez, Pájaro Campana, de Mauricio Cardoso Ocampo. Se siguen conservando documentos de las reducciones jesuíticas que confirman la aptitud de los indígenas para la construcción de instrumentos y ejecución. Bien, también sabemos que el Paraguay tiene 2 idiomas oficiales, dijimos que es el guaraní y el castellano, el guaraní, el abañé, y el español, que es hablado el 87% de la población. El marco legal, la Constitución Nacional, y también hay una ley de lenguas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado. Me hubiese tenido más tiempo para conversar sobre eso,
pero nuestro tiempo es limitado, pero ya nos va a tocar.